Todo va bien. El contrato está firmado. El inquilino entra y los primeros meses paga sin problema. La operación parece estable, previsible, segura. Hasta que un día el pago no llega. Pasa una semana, luego 2, y aparece la duda que ningún propietario quiere enfrentar. ¿Qué pasa ahora? ¿Es un retraso puntual? ¿Es un problema temporal? ¿O es el inicio de algo mucho más largo y complejo? Porque cuando un inquilino deja de pagar, no solo se detiene un ingreso, se rompe el equilibrio de toda la operación. El primer error: pensar que es solo un impago. El primer error que cometen muchos propietarios es pensar que el problema es el dinero. Pero el problema no es solo el dinero, es la incertidumbre. Porque cuando el inquilino deja de pagar, lo que desaparece no es solo la renta mensual, desaparece la previsibilidad. Y la previsibilidad es la base de cualquier inversión inmobiliaria. El propietario no solo pierde ingresos, empieza a perder control sobre el tiempo, el flujo de caja y la estabilidad de su activo. Y aquí es donde la situación deja de ser financiera y pasa a ser estratégica. Porque el problema no es el primer impago. El problema es lo que ocurre después. Lo primero que hay que entender: el contrato sigue existiendo. El hecho de que el inquilino no pague no significa que el contrato desaparezca. El contrato sigue vigente. El inquilino sigue teniendo una posición legal dentro del inmueble. Y esto es algo que muchos propietarios no entienden completamente al principio. El impago no permite recuperar la vivienda de forma inmediata. Existe un proceso. Y ese proceso tiene tiempos legales, tiempos judiciales y tiempos reales. Y durante ese tiempo, el propietario sigue siendo responsable del activo, sigue pagando la hipoteca, sigue pagando la comunidad, sigue asumiendo el coste del inmueble, pero sin el ingreso que justificaba la inversión. Este es el verdadero impacto del impago. No es el mes que no se cobra. Es el periodo completo de incertidumbre que se abre. Lo que realmente está en juego: el tiempo. Cuando un inquilino deja de pagar, el activo no desaparece, pero el flujo sí. Y el tiempo empieza a jugar en contra del propietario. Cada mes que pasa sin cobrar es un mes en el que no hay ingreso, pero sí hay gastos. Y no hay una fecha clara de resolución. Aquí es donde el problema deja de ser emocional y pasa a ser matemático. Porque el propietario empieza a acumular costes, desgaste e incertidumbre. Y cuanto más se alarga el proceso, mayor es el impacto total. No por el impago en sí, sino por el tiempo que tarda en resolverse. El tiempo es el verdadero coste invisible del impago. Y aquí es donde muchos propietarios entienden por primera vez el verdadero riesgo de la inversión inmobiliaria. Porque el problema no es solo dejar de cobrar, es que la operación sigue generando costes. La hipoteca no se detiene, la comunidad no se detiene, los impuestos no se detienen. El activo sigue existiendo, pero el flujo ha desaparecido. Esto crea una situación muy concreta. El propietario pasa de recibir ingresos a sostener el activo con su propio dinero. Y esto cambia completamente la naturaleza de la inversión. Lo que antes era un activo que generaba flujo positivo, pasa a ser un activo que consume liquidez. Y esta diferencia es crítica. Porque no todos los propietarios están preparados para sostener un activo durante meses sin ingresos. El inversor experimentado sí contempla este escenario. No porque espere que ocurra, sino porque sabe que puede ocurrir, y estructura la operación para que siga siendo viable incluso en ese escenario. El segundo error: reaccionar tarde. Otro error habitual es esperar demasiado. Esperar a que el inquilino pague. Esperar a que la situación se arregle sola. Esperar a que sea algo puntual. Y esa espera muchas veces empeora el escenario. Porque cuando el problema no se aborda, se consolida. El inversor con experiencia entiende algo clave.
El impago no se gestiona cuando el problema es evidente. Se gestiona cuando aparece la primera señal, porque cuanto antes se actúa, más opciones existen, y cuanto más se retrasa la decisión, más se reduce el margen de maniobra. No actuar también es una decisión, y suele ser la más cara, porque cada mes que pasa sin actuar es un mes que no se recupera. El impago no es solo una interrupción del ingreso presente, es una pérdida acumulativa. Un mes sin cobrar no es solo un mes perdido. Es un mes que se suma al tiempo necesario para recuperar la estabilidad del activo, y ese tiempo tiene un impacto directo en la rentabilidad real de la inversión. Una inversión que parecía rentable sobre el papel puede dejar de serlo si el periodo sin ingresos se alarga demasiado. Aquí es donde el inversor entiende una diferencia fundamental. La rentabilidad no depende solo del precio de compra, depende de la continuidad del flujo, y cuando el flujo se rompe, la operación entra en una fase distinta. Una fase donde la prioridad deja de ser ganar dinero y pasa a ser recuperar el control. La parte que casi nadie quiere aceptar. No todos los impagos son iguales. Hay impagos puntuales y hay impagos estructurales. El propietario necesita entender cuál es cuál, porque la estrategia cambia completamente. Hay situaciones donde el inquilino puede recuperar la estabilidad y hay situaciones donde no. El problema es que el propietario muchas veces no tiene información suficiente y opera desde la esperanza. Pero la inversión inmobiliaria no se sostiene sobre la esperanza, se sostiene sobre escenarios. El inversor no pregunta, ¿qué me gustaría que pasara? Pregunta, ¿qué es probable que pase y qué hago en ese caso? Ese cambio de mentalidad es clave. La perspectiva del inversor. El impago es un riesgo, no una sorpresa. El inversor experimentado no ve el impago como algo imposible. Lo ve como una variable que puede ocurrir y que debe estar contemplada. Por eso el inversor no evalúa solo el ingreso potencial, evalúa el riesgo completo. Evalúa el perfil del inquilino, la estabilidad, el mercado y la salida posible. Porque entiende algo fundamental. La rentabilidad no se mide solo cuando todo va bien, se mide cuando algo va mal, y el activo sigue siendo sostenible. Lo que pasa con el activo durante el impago. El activo no pierde su naturaleza, sigue siendo una vivienda, sigue teniendo valor, pero su situación cambia, porque el activo deja de ser un flujo estable y pasa a ser una operación en transición, y esa transición tiene consecuencias. Afecta al flujo de caja, a la liquidez y al valor percibido, porque el mercado no solo evalúa el activo, evalúa su situación. Un activo con un inquilino estable es una cosa, un activo con un impago en curso es otra, no porque el inmueble sea distinto, sino porque el escenario lo es. La realidad que todo propietario debe entender. El impago no es el final de la inversión, pero sí es una prueba de la estructura de la operación, de su margen y de su sostenibilidad. Una inversión sólida no es la que nunca tiene problemas, es la que puede absorberlos y seguir siendo viable. Este es el momento donde se ve la diferencia entre ser propietario y ser inversor. El propietario reacciona cuando aparece el problema. El inversor contempla el problema antes de que aparezca, no porque sea pesimista, sino porque entiende la naturaleza real del activo. Sabe que el ingreso no está garantizado. Sabe que el flujo depende de una persona externa, y por eso no construye la operación sobre el mejor escenario. La construye sobre un escenario realista, donde el impago es una posibilidad que puede gestionarse, y no una sorpresa que desestabiliza toda la inversión. El verdadero riesgo del impago no es el mes que no se cobra, es no haber entendido que podía ocurrir. Invertir no es evitar todos los problemas, es entenderlos antes de que aparezcan
y saber qué hacer cuando aparecen. Si quieres entender cómo analizar este tipo de situaciones con criterio real de inversión, suscríbete y seguimos en el siguiente video.